El día de hoy les voy a hablar sobre la farmacología de las drogas adrenérgicas, correspondiente al capítulo 39 de la farmacología de Altaretti. Como introducción, sabemos que las funciones involuntarias del cuerpo van a estar reguladas principalmente por dos sistemas, el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso endocrino. El sistema nervioso autónomo va a incluir dos tipos de neuronas. Unas que van a estar situadas a nivel de los núcleos del sistema nervioso central, los cuales emitirán fibras preganglionares que salen del tallo encefálico a la médula, y otras que se encuentran en una agrupación nerviosa conocida como el ganglio autonómico. De acuerdo a la localización de la primera neurona y la longitud del axón, el sistema nervioso autónomo se lo va a poder dividir en dos, tanto en simpático como en parasimpático. Entonces, la división simpática va a tener sus fibras preganglionares que van a ser de corta longitud y se van a originar en la región toracolumbar de la médula espinal, mientras que la división parasimpática van a tener unas fibras preganglionares largas que se van a originar tanto del tallo encefálico como de la región sacra de la médula espinal. Por ende, las fibras postganglionares del sistema nervioso simpático van a ser largas, mientras que las postganglionares del parasimpático serán cortas. Por otro lado, hay que considerar que a pesar de que en ambos sistemas las fibras preganglionares van a poder liberar acetilcolina, como se ve en este gráfico, las fibras postganglionares implican o difieren por la liberación de diferentes neurotransmisores. Por ejemplo, el sistema nervioso parasimpático en sus fibras postganglionares van a liberar acetilcolina, mientras que el simpático principalmente va a liberar noradrenalina, aunque el sistema nervioso simpático en ciertas áreas también va a poder liberar acetilcolina, como se ve aquí en las glándulas sudoríparas. Considerando esto, estos sistemas también se pueden conocer como colinérgicos muscarínicos y adrenérgicos. Ahora vamos a hablar un poco de lo que corresponde a la transmisión adrenérgica. Entonces, la transmisión adrenérgica involucra una serie de pasos que van a comenzar con la captación a través de un transporte activo de la tirosina dentro de la terminación nerviosa. Esta tirosina va a ser transformada a dopa a través de la tiroxina hidroxilasa y posteriormente esta dopa será transformada a dopamina a través de la dopamina descarboxilasa. El paso final de la síntesis va a ocurrir dentro de las vesículas, donde se va a transformar esta dopamina a noradrenalina a través de la dopamina beta hidroxilasa. Entonces es importante conocer que entonces no existe síntesis de noradrenalina en el citoplasma, sino que esto ocurre dentro de las vesículas presinápticas. En el caso de la médula suprarrenal, existe también una conversión de gran parte de esta noradrenalina a adrenalina por la enzima fenilatolamina N-metiltransferasa. Esto sí se va a dar en el citoplasma. Entonces, por ende, de acuerdo a la estructura química, se hace mención de que la dopamina, la adrenalina y la noradrenalina se van a conocer como catecolaminas. Una vez que la noradrenalina ha sido sintetizada, esta puede ser liberada por exocitosis del contenido vesicular hacia la hendidura presináptica, y la noradrenalina puede tener algunos efectos. La una es que puede interaccionar con los receptores postsinápticos adrenérgicos. También la otra puede interaccionar con los receptores presinápticos. Generalmente estos van a ser de tipo alfa 2, que ya vamos a hablar un poco más de estos, donde lo que nos va a ayudar es para la retroalimentación negativa y control de la liberación de la noradrenalina. Y también la noradrenalina puede ser captada de dos formas. La una por recaptación a nivel presináptico o por una captación extrasináptica. Y
Además, el metabolismo final de la noradrenalina se va a dar por dos enzimas principalmente, la MAO y la COMT, que es la monoaminoxidasa y la catecol o metiltransferasa. La MAO normalmente se encuentra en las mitocondrias de varios tejidos, mientras que la COMT se encuentra en el citoplasma de las células no nerviosas. Se van a generar metabolitos de la noradrenalina. Normalmente estos son metabolitos no activos, que va a ser el 3-metoxi-4-hidroxifeniletenilglicol, el ácido vanilmandélico y la normetanefrina. Ahora vamos a hablar un poquito de los receptores adrenérgicos. Entonces, desde 1948 se los empezó a describir, hablando principalmente de dos tipos de receptores, los alfa y los beta. Todos estos van a mediar su acción por un acoplamiento a lo que se conoce como las proteínas G, pudiendo tener como efectores finales muchas acciones bioquímicas diferentes, siendo la más común la modificación de la adenilciclasa, pero ya vamos a ir viendo uno por uno. Posteriormente se descubrió que estos receptores se subdividían. Entonces tenemos al receptor alfa, que se lo subdivide en alfa 1 y alfa 2. Estos también van a tener posteriormente otras subdivisiones. Entonces, por ejemplo, el alfa 1 va a actuar a través de las proteínas GQ, activando la fosfolipasa C, y van a causar una vasoconstricción posináptica. Los alfa 2, a través de la proteína GI, inhiben la adenilciclasa en los canales de calcio y potasio, causando una vasoconstricción posináptica y presináptica. Y por otro lado, los beta, en cambio, se van a dividir en beta 1, beta 2 y beta 3. Todos estos van a actuar a través de la proteína GS, a diferencia del beta 3 que actúa a través de la proteína GI. Estos van a estimular la adenilciclasa y en el caso de los beta 1 son inotropos y cronotropos positivos. Los beta 2 actúan a nivel del músculo liso, causando relajación tanto a nivel bronquial, vascular y cardíaco. Y los beta 3 normalmente se los encuentra en el tejido adiposo, causando lipólisis. También existe un grupo de estos que se encuentra a nivel cardíaco. Entonces, de acuerdo a su localización, los receptores van a tener diferentes efectos. En esta tabla podemos ver un poquito más. Los receptores alfa, como habíamos visto y mencionado, causan una vasoconstricción. También pueden causar una agregación plaquetaria, broncoconstricción, dilatación pupilar, disminución de la secreción de insulina. Los receptores alfa 2, y es que estos se encuentran a nivel presináptico, como se mencionó antes, son los que nos van a ayudar a la regulación de la liberación de noradrenalina por un feedback negativo. Los posinápticos, en cambio, se encuentran a nivel periférico en el músculo liso vascular, en el tracto gastrointestinal, las células betas pancreáticas y en el sistema nervioso central. Los beta 1, como vimos, van a ser cronotropos y inotropos positivos, entonces van a aumentar la contractibilidad miocárdica, la conducción cardíaca, la excitabilidad y el automatismo con la liberación de renina. Van a llevar también a una vasodilatación de las arterias coronarias y una relajación del músculo liso intestinal. Los receptores beta 2, en cambio, causan una vasodilatación periférica, causan una broncodilatación, una glucogenólisis, relajan el útero gestante, se encuentran involucrados en la secreción de insulina, en un aumento del automatismo cardíaco y la hipopotasemia. Y los beta 3, como se dijo, en la lipólisis del tejido adiposo. Y existe un grupo de receptores beta 3 que se encuentra a nivel cardíaco, que van a reaccionar diferente que el resto de las catecolaminas y se encuentran asociados a la proteína G inhibidora que hablamos antes. Entonces, es importante saber que la transmisión muscarínica entonces tiende a la conservación de la energía, que es el parasimpático, mientras que la función adrenérgica dada por el sistema simpático va a intervenir en los procesos de alarma, de estrés y de huida.
Hablando un poco de la fármaco o desde el punto de vista farmacológico, se puede actuar en diferentes niveles de la transmisión adrenérgica. La una va a ser a través de la interferencia con los mecanismos de síntesis de estos neurotransmisores. Puede haber una interferencia con los mecanismos de liberación de los neurotransmisores, o a través de una interferencia en el proceso de finalización de acción de los agonistas, que puede ser tanto en la captación como en el metabolismo. Y por último, mediante una interferencia en el proceso de interacción entre los agonistas y los receptores. Tanto en los tres primeros casos planteados se hace referencia a un mecanismo de acción indirecto, mientras que el cuarto es un mecanismo de acción directo. También se habla de que si de acuerdo al fármaco que usemos y coexisten cualquiera de estos dos tipos, se considera un tipo mixto. En cuanto a la farmacología, también es importante saber que de acuerdo a la acción farmacológica que tenga el derivado compuesto que usemos, si es que este genera una acción similar a la fisiológica dada por la activación del sistema adrenérgico, se consideran como simpático-miméticos o fármacos adrenérgicos, mientras que aquellos que causan una acción opuesta se van a considerar simpaticolíticos o antiadrenérgicos. Entonces ahora vamos a hablar un poquito más a fondo de cada tipo de los receptores. Entonces tenemos principalmente a los receptores alfa 1 aquí. Estos, como se ve aquí, también se van a subdividir, siendo principalmente el alfa 1A el que va a tener un rol predominante en la regulación de la resistencia vascular. Estos van a actuar a través de la proteína GQ, como habíamos visto, que en presencia de GTP van a estimular a la fosfolipasa C. La fosfolipasa C se va a encargar de la formación del fosfatidinil inositol y el diacilglicerol como segundos mensajeros. Estos van a incrementar el calcio intracelular por dos mecanismos diferentes. El IP3 lo va a hacer movilizando el calcio desde el sarcolema, mientras que el diacilglicerol lo hace por una fosforilización del canal de calcio mediante la estimulación de la fosfoquinasa. Entonces, sabemos que los receptores alfa 1 van a estar involucrados en el control de la resistencia vascular, tanto a nivel de las arteriolas como de las venas de capacitancia. Entonces, la activación de estos receptores va a promover un efecto central distributivo, digamos así, del volumen de sangre, derivándola hacia el corazón y por tanto aumenta la precarga y aumenta la presión arterial. Además, en otros, por ejemplo, a nivel de lo que es el músculo liso genitourinario, van a causar una contracción, a nivel hepático una glucogenólisis y gluconeogénesis, a nivel del músculo radial del iris una contracción. Es por eso que a la adrenalina, que normalmente actúa sobre estos receptores, se considera como una catecolamina que causa midriasis, y en el músculo liso intestinal una hiperpolarización y relajación. En cuanto a los receptores beta 2, estos pueden ser tanto presinápticos como posinápticos. Los presinápticos, como os he mencionado, son los que nos regularán la secreción de noradrenalina por una retroalimentación negativa y se encuentran principalmente a nivel de cerebro y de la corteza cerebral. Los posinápticos se localizan periféricamente tanto en el músculo liso vascular, en el tracto gastrointestinal, en las células beta pancreáticas, así como también en el sistema nervioso central. Y su acción causa una vasoconstricción y que va a llevar a una respuesta hipertensiva, va a disminuir la salivación y la descarga de insulina, como se ve aquí. Entonces, igual a nivel plaquetario hay un aumento de la agregación. Existen diferentes fármacos que van a tener diferente afinidad por estos receptores, así como fármacos
que pueden actuar sobre estos dos receptores. Entonces aquí hay una tablita ejemplo de que, donde se ve, por ejemplo, a la noradrenalina, que tiene un efecto alfa-1 predominante, y por otro lado la dexmedetomidina, que actúa principalmente sobre los alfa-2. En cuanto a los receptores beta-adrenérgicos, vamos a tener, como se mencionó, que estos se van a dividir en beta-1, beta-2 y beta-3. Estos van a actuar a través de la proteína GS, la cual va a activar la adenilciclasa y va a convertir el ATP en AMP cíclico. Entonces, el incremento del AMP cíclico va a causar un influjo de calcio a través de la fosforilización de los canales lentos y la movilización del mismo desde el retículo sarcoplásmico, incrementando por tanto la contractilidad durante la fase de contracción isovolumétrica a nivel de lo que es corazón. Y asimismo, durante la relajación isovolumétrica, en cambio, se produce un proceso inverso, también mediado por el AMP cíclico. Entonces, como mencionábamos, entonces a nivel de lo que es corazón hay un inotropismo y cronotropismo positivo. A nivel de lo que va a ser los beta-2, estos actúan causando una vasodilatación arteriovenosa, una broncodilatación, relajación a nivel intestinal y uterino, relajación del detrusor. Y en cambio los beta-3, se han aislado un subtipo de estos a nivel de lo que es el adipocito, cuya estimulación provoca una lipólisis de las células grasas, interviene en la termogénesis y también produce una vasodilatación del tejido graso, selectiva del tejido graso. Estos también se han visto que pueden estar presentes en el corazón humano como un contrarregulador al inhibir la proteína G. Por otro lado tenemos también los receptores dopaminérgicos. Estos se dividen en los tipo 1 y los tipo 2, que también a su vez se van a subdividir. Los tipo 2 se subdividen en 3 subtipos y los tipo 1 en 2. Entonces los tipo 1 normalmente están a nivel postsináptico en el músculo liso de los vasos renales y del lecho esplácnico, donde su activación va a incrementar el flujo sanguíneo hacia estos órganos y dado por una vasodilatación. También se han visto a nivel de lo que es el túbulo renal, donde su activación resulta en la inhibición de la reabsorción de sodio, que va a provocar una natriuresis. A nivel, los receptores en cambio tipo 2 pueden estar causan o median sus efectos centrales neuroendocrinos de la dopamina, y a nivel periférico se pueden encontrar a nivel presináptico, inhibiendo la liberación de dopamina y de noradrenalina. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las drogas simpático-miméticas. Entonces existen peculiaridades que todas estas drogas poseen en general, donde por ejemplo los efectos farmacodinámicos son lineales a sus niveles plasmáticos y están relacionados con su tasa de infusión. Entonces esto lo que hace es que nos permite una rápida titulación del efecto que deseamos. Normalmente estos fármacos son de vida media corta, de unos 2 a 3 minutos, por tanto sus efectos secundarios indeseables se disipan pronto y producen un rango amplio de efectos hemodinámicos, pudiendo utilizárselos en combinación con otros agentes para ampliar el efecto que estamos buscando. Estos también se van a dividir en drogas de acción directa y drogas de acción indirecta. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de las drogas de acción directa, en donde están principalmente la adrenalina, la noradrenalina, el isoproterenol, la dopamina, dobutamina y la dopexamina. Entonces, primero la adrenalina. La adrenalina va a estimular a prácticamente todos los receptores adrenérgicos y todos sus subtipos. Normalmente su indicación principal está dada en el shock anafiláctico, donde es una droga de emergencia, produciendo un aumento de la contractibilidad miocárdica, aumenta la presión arterial, potenciando el efecto alfa y el efecto beta con una broncodilatación.
La adrenalina sufre un metabolismo enzimático hepático por la COMT y la MAO que habíamos hablado previamente. Tiene una vida media beta corta de apenas 3 minutos y sus efectos se dan tanto por estimulación alfa como por estimulación beta. ¿Cuáles son sus efectos? Esta va a aumentar el gasto cardíaco, puede causar una taquicardia, hay un aumento de la tensión arterial principalmente por su efecto alfa, pero luego puede haber una disminución por el efecto beta. Causa una vasoconstricción renal de las mucosas a nivel esplácnico, aumenta el consumo de oxígeno, aumenta el flujo sanguíneo en el músculo estriado y causa una broncodilatación. Sus indicaciones son variadas y no todas gozan de un acuerdo general. Estas van a ser en el choque cardiogénico con o sin una bradicardia extrema, en la resucitación cardiorrespiratoria, en el choque anafiláctico que habíamos mencionado y como tratamiento de la hipotensión. Sus efectos colaterales más comunes son la taquicardia, puede llevar a arritmias, a una isquemia hemocárdica y a un edema agudo de pulmón. La noradrenalina, en cambio, es una catecolamina que actúa principalmente en los receptores beta 1, donde va a estimular el miocardio y aumenta el gasto cardíaco, y a través de los receptores alfa adrenérgicos, donde tiene una potente acción vasoconstrictora, con lo cual aumenta la presión arterial sistémica y el flujo hacia las arterias coronarias. Aquí el texto menciona sobre una dosis inferiores a 0.4 microgramos kilo minuto, donde va a predominar el efecto estimulante cardíaco, mientras que con dosis mayores a estas hay un efecto donde el efecto vasoconstricción va a ser el más potente. Hay que conocer que el efecto presor de la noradrenalina se debe principalmente a su acción sobre las resistencias vasculares periféricas, donde las aumenta. Asimismo, la noradrenalina puede causar una vasoconstricción a nivel pulmonar, donde puede llevar a un aumento de la presión arterial pulmonar. También se ha descrito acciones a nivel de la glucogenólisis, aumentándola e inhibiendo la liberación de insulina por el páncreas, lo que nos puede llevar a una hiperglucemia. Puede también aumentar la concentración sanguínea de ácidos grasos libres debido al aumento de la lipólisis, y es importante conocer que esta atraviesa la placenta pero no atraviesa la barrera hematoencefálica. Asimismo, es metabolizada a nivel hepático por la COMT y la MAO y produce los metabolitos inactivos que mencionamos al inicio. Su comienzo de acción es corto, es rápido, de 90 a 180 segundos, con una duración de acción fugaz de 1 a 2 minutos una vez que se ha interrumpido la infusión. Y se mencionan aquí dos dosis, una dosis como dosis habituales, una inicial para una infusión intravenosa a una velocidad de 8 a 12 microgramos minuto y una dosis de mantenimiento en la infusión intravenosa a una velocidad de 2 a 4 microgramos minuto. Es importante tener en cuenta que la dosis debe ajustarse de acuerdo a la respuesta del paciente y las metas terapéuticas que se hayan fijado. Y mencionaba que se debe tomar en cuenta que en pacientes que necesitan dosis muy elevadas de noradrenalina hay que sospechar siempre sobre una depresión oculta de volumen sanguíneo y que se debe corregir si es que existiese. También se menciona un poco sobre los diluyentes que se utilizan para la perfusión. Normalmente a las infusiones se las prepara con glucosa al 5% en agua destilada o glucosa al 5% en solución de cloruro sódico, debido a que la glucosa en estos líquidos va a proteger contra una pérdida significativa de la potencia debido a la oxidación. Después tenemos al isoproterenol. Este es un fármaco con una potencia, es un agonista beta 1 y beta 2 por excelencia, pero su uso actual es mínimo debido a que este aumenta mucho el consumo de oxígeno cardíaco y normalmente solo está indicado en casos de bradicardia que no responde a la atropina y hemodinámicamente significativa con pulso palpable.
en un bloqueo auriculoventricular completo hasta que se coloque un marcapasos, en un corazón trasplantado donde se requiere que haya una frecuencia cardíaca elevada de más de 120 latidos por minuto y tiene un riesgo elevado de evolucionar hacia una falla del ventrículo derecho. Y también está indicado en un bloqueo beta profundo. Puede producir por efecto beta 2 una vasodilatación intensa con hipotensión profunda en pacientes que se encuentran hipovolémicos. Después tenemos a la dopamina. La dopamina es un agonista dosis dependiente que puede actuar sobre los 3 tipos de receptores. Esta es una ventaja sobre los demás agentes, dado que la acción deseada puede alcanzarse modificando la dosis de infusión. Aparte de eso, la dopamina tiene una propiedad única ya que tiene la posibilidad de aumentar el flujo circulatorio a nivel del lecho renal, esplénico y coronario por una vasodilatación, esto mediado a través de los receptores tipo 1. Entonces, aquí también nos habla que el efecto hemodinámico neto de la vasodilatación esplénica se debe sumar al efecto de los receptores tipo 2 que inhiben la liberación presináptica de noradrenalina, provocando así una reducción significativa de la resistencia vascular sistémica. Entonces, de acuerdo a la dosis que nosotros usemos, se van a estimular los diferentes tipos de receptores. En el texto se mencionan estas dosis. Con dosis de 0.5 a 5 microgramos km se activarán los receptores dopaminérgicos. Con dosis intermedias de entre 5 a 10 microgramos km existe una estimulación beta, mientras que con dosis mayores a 10 microgramos km hay una estimulación alfa. Aquí también se menciona sobre la dosis renal de la dopamina, que se describe en un rango de infusión de 0,5 a 1 microgramos km, siendo máximo entre 2 a 3 microgramos km. Los efectos colaterales de la dopamina van a ser la taquicardia, arritmias, ancor y también puede llevar a un edema agudo de pulmón. La dobutamina, en cambio, tiene una actividad potente beta 1 con una beta 2 y alfa 1 más débil. Esta no tiene acción dopaminérgica, es de acción directa y no provoca la liberación de noradrenalina. Los efectos beta 2 se imponen a los alfa, provocando una moderada vasodilatación, pero que tiene poca repercusión clínica. Tiene una potente acción inotrópica mayor que cronotrópica en dosis entre 2 a 20 microgramos km. Y en dosis mayores puede llevar a una taquicardia, que es uno de los efectos colaterales no deseables que tiene esta droga. Por otro lado, disminuye la resistencia vascular pulmonar e inhibe la hipertensión venosa pulmonar, lo cual lo hace útil en la falla del ventrículo derecho. Y también al final de estas tenemos a la dopexamina. Esta es una catecolamina sintética de reciente desarrollo que está estructuralmente relacionada con la dopamina y con la dobutamina. Tiene una afinidad tanto para los receptores dopaminérgicos como para los beta-adrenérgicos, principalmente los beta 2. Normalmente en el ventrículo izquierdo existe una predominancia de receptores beta 1 sobre los beta 2 en una relación de 4 a 1. Sin embargo, cuando tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca, esta relación cambia, teniendo aproximadamente o se vuelve en cantidad similar la cantidad de receptores beta 1 y beta 2. Entonces, la estimulación selectiva de los beta 2 dada por esta droga puede dar resultado a una respuesta inotrópica pronunciada. Estos también van a aumentar el flujo sanguíneo esplénico a través de los receptores dopaminérgicos tipo 1. En voluntarios sanos también se halló que existen aumentos en el volumen sistólico, en el ritmo cardíaco y disminución de las resistencias vasculares periféricas por este fármaco. Después, ahora vamos a hablar un poco sobre las drogas agonistas no catecolaminas.
En estas vamos a hablar principalmente de la fenilefrina, sobre las aminas de acción indirecta, las de acción mixta y la etilefrina. Entonces, la fenilefrina es un fármaco de acción fundamentalmente alfa-1, es un potente vasoconstrictor. Normalmente se lo usa para aliviar cuadros sintomáticos como resfrío, debido a que tiene acciones sobre las mucosas como antidescongestionante, por eso también se lo usa en los colirios. Las aminas de acción indirecta, aquí se hace mención a la cocaína, que esta inhibe la recaptación de noradrenalina de la terminación, por lo que exacerba los efectos de la noradrenalina, causando hipertensión. Hay un aumento de la frecuencia cardíaca y por eso es que hoy en día se ve más en pacientes susceptibles que han tenido infartos de miocardio secundarios al uso de cocaína. De ahí tenemos a las aminas de acción mixta. En estas tenemos que pueden estimular el receptor directamente o interaccionar con la noradrenalina. Por ejemplo, aquí está la efedrina. Este es un fármaco de acción dual, actúa sobre los alfa-1, beta-1 y beta-2. Este va a tener un efecto vasoconstrictor. Y en este también hay que tener en consideración el hecho de la taquifilaxia. Se usa normalmente en dosis de 0,1 a 0,3 microgramos por kilo. Y también se menciona a la pseudoefedrina, que normalmente se lo usa como descongestionante. En este grupo también se puede hablar de las anfetaminas y sus análogos, los cuales con sus efectos psicomiméticos. Y estos es importante saber que estos sí van a penetrar la barrera hematoencefálica y es por eso que tienen sus efectos estimulantes a nivel del sistema nervioso central. La siguiente es la etilefrina. La etilefrina es una sustancia simpático-mimética no catecolamina con propiedades beta-1 principalmente y en menor grado beta-2 y alfa-1. Sus efectos farmacológicos entonces van a ser un inotropismo y un cronotropismo positivo, un incremento del gasto y frecuencia cardíaca, un incremento en la perfusión del tejido cardíaco, así como de la presión sistólica y diastólica y el retorno venoso. Tiene una adecuada absorción cuando es administrada por vía parenteral y se encuentra activa a los 3 a 5 minutos tras su administración subcutánea y al minuto tras su administración intravenosa. Es eliminado a nivel renal y se considera una molécula de acción prolongada. Los usos clínicos de estos fármacos se van a dividir de acuerdo a dónde actúen. Entonces, los agonistas alfa-1, dado que causan una vasoconstricción, se los considera como fármacos hipertensores. Como mencionamos, también pueden ser descongestionantes nasales, además de hemostáticos y midriáticos. Los agonistas alfa-2 se usan como antihipertensivos cuando actúan a nivel de los receptores alfa-2 presinápticos, inhibiendo la liberación de noradrenalina. Entre estos están la clonidina, la alfa-metilnoradrenalina, que es un metabolito de la alfa-metildopa, y la dexmedetomidina, que también tiene efectos a nivel central. Los antagonistas alfa, considerados antihipertensivos por su capacidad de bloquear los receptores alfa-1 vasculares, lo que va a causar que haya una relajación de los vasos y por ende una disminución de la resistencia vascular periférica. Además, también se los usa como antimigrañosos o como tratamiento o como en el tratamiento sintomático de enfermedades endocrinas, como por ejemplo el feocromocitoma. Los agonistas beta-1 se los usa como estimulación cardíaca en aquellos casos en que la función cardíaca está disminuida por su efecto inotropo y cronotropo positivo que habíamos visto. Los agonistas beta-2, como se los usa para broncodilatación en pacientes con asma, en la relajación uterina, para inhibición del trabajo del parto prematuro. Y los antagonistas beta, considerados antiarrítmicos y también antihipertensivos. Ahora vamos a hablar sobre los fármacos bloqueadores adrenérgicos.
Entre estos tenemos a los bloqueadores alfa 1, a los bloqueadores beta y a los bloqueadores beta de tercera generación. Entonces, los bloqueadores alfa 1 tienen como indicación principal para el control de la presión arterial. Al tener un bloqueo alfa, hay un impedimento de la contracción del músculo liso arteriolar y por ende va a haber una bajada de la presión arterial. En este grupo destaca primeramente el prazosin, que es un fármaco selectivo que se lo usó para el control de la presión arterial. Este tiene una biodisponibilidad del 60 al 70%, tiene un primer paso hepático, una unión a proteínas del 97% con una vida media beta de 2.54 horas. Tiene una eliminación por inactivación hepática y posterior conjugación con el ácido glucurónido y una duración de acción de 4 a 6 horas. Este tiene un efecto máximo a la hora de ser administrado, por lo cual normalmente se lo administra con una frecuencia de 2 a 3 veces al día. Como consecuencia del efecto o del bloqueo de los receptores alfa, los efectos más importantes son los típicos efectos de un vasodilatador y por ende de una disminución de las resistencias. Entonces va a haber un aumento en la capacitancia venosa, un descenso de la presión arterial, especialmente al área diastólica, una disminución de la resistencia arteriolar, un ligero aumento de la frecuencia cardíaca y por ende también un aumento de la renina plasmática que se traduce en la retención de sodio y agua, aunque en este caso suele ser menos significativo que otros vasodilatadores. Después tenemos aquí a la doxazosina, que es el último fármaco en aparecer, que tiene una duración de acción de 18 hasta 36 horas, lo que le permite ser administrado una sola vez al día. Su efecto máximo va a ser aproximadamente a las 6 horas y viene en formulaciones de 1.2 a 4 miligramos. Este se prefiere, o la gran diferencia con el prazosin es que este tiene una duración mayor de acción y por ende se puede administrar una sola vez al día, a pesar de que este también puede tener los efectos adversos que tiene el prazosin, que es una hipotensión con las primeras dosis. Además, también está indicado en el síndrome obstructivo prostático, ya que sabemos que la estimulación adrenérgica produce una contracción de los músculos vesicales. En cambio, al administrar el fármaco hay una relajación del detrusor y del esfínter vesical, con lo que se produce una facilitación para la salida de orina, disminuyendo así los síntomas de los pacientes con adenomas prostáticos. Los bloqueadores beta-adrenérgicos, en cambio, son un grupo de drogas que tienen varias indicaciones clínicas y que van a afectar con mayor preponderancia a órganos como el corazón o territorios como el bronquio, dependiendo de las características de selectividad del fármaco. Estos van a nacer de una estructura química similar a los agonistas adrenérgicos, principalmente van a ser derivados del isoproterenol. Se habla que el bloqueo de los receptores beta-adrenérgicos periféricos produce una respuesta antihipertensiva marcada. Entonces, los efectos terapéuticos de los beta bloqueadores se deben a varias acciones fisiológicas, como por ejemplo una reducción del rendimiento cardíaco, que va a causar una disminución de la velocidad de conducción, de la frecuencia cardíaca y el inotropismo. Hay una disminución de la liberación de renina, una bajada general de la actividad del sistema nervioso simpático y una reducción del retorno venoso y del volumen plasmático. Asimismo, puede haber un aumento del tono bronquial, por lo cual, como vamos a ver luego en las contraindicaciones, está contraindicado en pacientes con EPOC. Disminuye también la presión intraocular y puede tener efectos metabólicos como disminuir la tolerancia a la glucosa y los síntomas y respuesta a la hipoglicemia. Estos fármacos se los puede utilizar como un antiaginoso en los pacientes coronarios por sus efectos a nivel cardíaco, como una disminución de la frecuencia cardíaca, disminuyen la precarga, hay una disminución de la demanda de oxígeno. Al
al haber esta disminución de la demanda, va a haber una disminución del consumo de oxígeno y por ende el corazón va a tener una menor frecuencia, lo cual va a disminuir el estrés a nivel de la pared cardíaca, teniendo por ende un corazón más lento y relajado. Existen dos grupos principales de estos fármacos, dependiendo de dónde van a actuar. Los primeros son aquellos que tienen acciones tanto beta 1 como beta 2, como el propanolol, el oxpranolol y el pindolol, y aquellos que tienen solamente acciones con una predominancia beta 1, como el atenolol o alprenolol. Entonces, como sabíamos, los receptores beta actúan a través de la proteína GS, la cual va a estimular la adenilciclasa con un aumento en la producción del AMP cíclico. Los bloqueadores del receptor lo que van a hacer es ocupar el receptor, pero no tienen una actividad intrínseca dentro de sino que actúan a través de o como consecuencia de acción en otro sistema. También nos mencionaba que el bloqueo beta 2 implica una vasoconstricción porque sigue dominando el estímulo alfa-adrenérgico en pacientes, por ejemplo, que tienen una enfermedad arterial obstructiva. Las indicaciones de estos fármacos van a ser en el angor estable, como prevención de un infarto de miocardio, en las arritmias cardíacas, en hipertensión arterial, estenosis hipertrófica subaórtica, en algunas formas de insuficiencia cardíaca, pero sí están contraindicados en pacientes con EPOC y asma bronquial importante por esa broncoconstricción que pueden causar, en los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado mayor, en la enfermedad vascular oclusiva periférica, o en pacientes con diabetes insulino dependiente, ya que estos van a favorecer la hipoglicemia. De ahí tenemos a los bloqueadores de tercera generación, en donde está principalmente el nebivolol. Este es un fármaco vasodilatador de acción prolongada, un bloqueante adrenérgico selectivo de los receptores beta 1 principalmente, y se lo considera un cardioselectivo. Este no posee una acción estabilizante de membrana ni presenta actividad simpático-mimética intrínseca y va a reducir la resistencia vascular periférica por este mecanismo de relajación endotelial que se dice que está mediado por el óxido nítrico. Tiene, como mencionábamos, sus propiedades vasodilatadoras que contribuyen a su efecto antihipertensivo. Su efecto máximo tras la administración oral es pasado las 6 horas, va a ser metabolizado a nivel hepático y tiene una vida media alrededor de 8 a 27 horas. Se habla de dosis de 5 miligramos al día que deberían ser administradas preferentemente a la misma hora todos los días. De ahí mencionaba a la insuficiencia cardíaca. Antes los beta bloqueantes estaban contraindicados en pacientes con insuficiencia cardíaca. Sin embargo, ahora se los usa en el manejo de pacientes con disfunción ventricular, tanto sintomática como asintomática. El beneficio de los bloqueantes en la insuficiencia cardíaca va a derivar del antagonismo sobre el efecto de las catecolaminas que se encuentran elevadas en el plasma en estos pacientes, y lo que van a causar es una vasoconstricción coronaria, un aumento de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, un estímulo del crecimiento y apoptosis de las células miocárdicas y un aumento del riesgo de muerte arrítmica mediante la modificación de las propiedades electrofisiológicas. Ahora incluso los beta bloqueantes están indicados en pacientes con insuficiencia cardíaca, ya que se ha visto que estos reducen la mortalidad en estos pacientes. Normalmente se los están indicados para retardar la progresión de la enfermedad, y su indicación, por ejemplo, hablaba del carvedilol,
que estos, como les decía, están usados ahora para retardar la progresión clínica a una insuficiencia cardíaca, siendo su principal indicación aquellos pacientes que estén en una clase funcional 2 o 3 de la NIJA estable, pero que se mantengan sintomáticos a pesar de tener una terapia estándar con IECAS. Están contraindicados en pacientes con una insuficiencia severa descompensada. Sin embargo, un paciente que ya se encuentre recibiendo beta bloqueantes y se descompense su insuficiencia, no deben ser retirados de estos fármacos tampoco, según menciono. Entonces, eso sería todo en cuanto al capítulo de la farmacología de las drogas adrenérgicas. Muchas gracias.